Hola modelistas, muy buenas a todos, soy Pablo II y esto es un nuevo vídeo de modelismo20.com. Vamos a seguir hablando de las pinturas hoy. Si tiempo atrás hemos hecho un primer vídeo en el que hablamos un poco de los distintos tipos de pintura, vimos esmaltes, lacas, acrílicos, etcétera, pues hoy vamos a empezar un poco los efectos y los envejecidos. Vamos a dar un primer paso porque este es un mundo muy amplio. Si las pinturas es amplio, lo de los efectos que se pueden conseguir, eso ya es la leche, es muy amplio, se pueden combinar muchas cosas, hay mucha experimentación de ir enredando y sacando conclusiones propias, es muy complejo, así que vamos a intentar establecer una pequeña base con lo que ir viendo cómo empezar a dar ese paso en caso de que queramos hacerlo. Entonces, bueno, vamos a ver hoy unos pocos productos y una de las principales técnicas con las que poder empezar, y a partir de ahí, pues combinándolas y demás, pues ir viendo lo que se puede conseguir con ellas, ¿no? Tenemos aquí una pequeña muestra de lo que podemos tener. Vamos a ver, primero vamos a decir un poco qué materiales se utilizan de punto de partida y luego ya vamos a ir hablando un poco de las técnicas en cuestión. Vamos a diferenciar a la hora de hacer nuestros efectos o utilizar según qué técnicas, vamos a diferenciar distintos materiales. Podemos utilizar óleos, es un producto que yo le utilizo bastante, ¿vale? Óleos de Bellas Artes, les diluimos o les trabajamos generalmente con diluyente para esmaltes, como en este caso el X20 de Tamiya, valdría el de Umbro, vale el de otras marcas, a mí este me gusta bastante. Vamos a utilizar esmaltes, también es otra opción que podemos utilizar. Podemos utilizar pigmentos, como en este caso pigmentos puros, como en este caso uno de Winsor & Newton de Bellas Artes, aunque también hay opciones comerciales de modelismo con colores ya preparados para ello. También podemos utilizar pinturas al pastel, como estas de aquí, porque al final la pintura al pastel no deja de ser un porcentaje muy alto de pigmento con un poquito de aglutinante, que es lo que se utiliza para poder compactarla, pero la pintura al pastel, si la cogemos y la rayamos con una cuchilla, simplemente con rayarla así o con un papel de lija si queremos, un poco como prefiramos, tenemos ya pigmento. Si os fijáis aquí, tenemos polvillo de pigmento, ¿vale? Esto es un poco lo que nos resulta más fácil de conseguir. Yo hace muchos años utilizaba más pinturas al pastel porque eran más fáciles de encontrar en papelerías técnicas y los pigmentos puros eran más... se conseguían más en tiendas de Bellas Artes y no siempre eran tan accesibles, pero luego poco a poco cada vez fueron más accesibles los pigmentos para modelismo, entonces, bueno, no me hizo falta tanto. Esto es un poco en cuanto a materiales. Y ahora, en cuanto a productos o técnicas que vamos a ver un poquito más a fondo. Vamos a ver filtros, vamos a ver lavados, como por ejemplo este grupito de aquí, todo esto son lavados con distintos nombres y demás, pero todos ellos son lavados. Vamos a ver los pigmentos que tenemos por aquí, distintos pigmentos, un poco cómo trabajarlos, y vamos a ver también por último el pincel seco, que es una técnica al final que es muy fácil, ya lo habéis visto en otros vídeos, y muy socorrida. Vamos a empezar por los filtros, yo creo. De todo ello vamos a empezar por los filtros. Esto de aquí es un filtro comercializado por la casa MIG, y los filtros también se pueden hacer de manera casera, bien con óleos, que es como más me gusta hacerlos a mí, bien con esmaltes diluidos con el diluyente que os he dicho para ello, con diluyente para esmaltes. Vamos a ver lo que queremos conseguir con un filtro para que entendamos un poco bien lo que es. Un filtro, lo que estamos haciendo, o lo que es un filtro, es una pintura, bien sea esmalte u óleo, muy diluida, está muy diluida, y lo que hacemos es dar una capa encima de la pintura para modificar de una manera muy sutil el color. Al final, para generar un filtro, como podría ser un filtro óptico, para que nos hagamos a la idea, ¿no? Si ahora nos ponemos unas gafas de sol, o ponemos delante de la lente de la cámara, pondríamos un filtro, por ejemplo, en tono sepia, y estaríamos viendo los colores modificados en función de ese cristal que tenemos. Pues con un filtro conseguimos lo mismo, lo que hacemos es modificar de una forma muy sutil el color base. Se puede aplicar generalmente para dos cosas. Se puede aplicar para unificar varios colores, por ejemplo, hemos pintado un tanque en camuflaje de 3 tonos y ahora queremos unificar un poquito todo ese color, pues le damos un filtro apropiado para él, generalmente que las marcas comerciales ya tienen casi filtros diseñados para todo, ¿no? Le das
un filtro muy suave y lo que haces es conseguir unificar ese color. Pero también puede ser que lo que tengamos es un color uniforme de base y queramos resaltar algunas partes de nuestra maqueta, de nuestra pieza. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos este filtro solamente en algunos paneles. Ahora vais a ver, por ejemplo, una foto de un ejemplo de un avión alemán, de una avioneta alemán, de un Me-108. Lo que he hecho es aplicar un filtro, es el mismo color, pero un poquito más rebajado o menos en según qué paneles. ¿Con qué fin? Con resaltar unos paneles respecto a otros. Esto, aunque ahora parezca en bruto muy exagerado, cuando hacemos más efectos de pintura va a quedar más sutil, ¿vale? Esto es un poco para qué sirven los filtros. Recordamos que un filtro es una pintura, bien sea esmalte, bien sea al óleo, muy diluida para que haga como una veladura, como una transparencia que esté modificando de manera sutil el color, y lo podemos hacer tanto nosotros de manera casera con óleos o con esmaltes, o podemos utilizar filtros comerciales. Ventajas e inconvenientes, como todo. Si los hacemos caseros, mucho más barato porque una barra de óleos dura un montón, sirve para más efectos y la verdad que se hace muy rápido y dura muchísimo, entonces precio y demás está muy bien. Pero también es cierto que hay veces que según qué productos comerciales a ti te gusta, ya este color ya le has pillado el punto, te va bien para según qué camuflajes, entonces le compras y sabes que viene con una dilución, con un pigmento ya bastante fino preparado para ello, que funciona muy bien. Entonces ya es un poco el equilibrio. Estos serían los filtros. Ahora vamos a ver los lavados. En lavados hay más opciones comerciales, la verdad, pero yo creo que parte de ello es puro marketing. Los lavados, exactamente igual que los filtros, les podemos hacer de manera casera. Les podemos hacer generalmente con óleos o con esmaltes. Alguna vez se pueden hacer con acrílicos. A mí en otros vídeos, como por ejemplo en el que salía haciendo rocas de escayola, me vais a ver que le aplico lavados y aplico unas aguadas hechas con acrílicos. Pero el acrílico se controla peor. Para según qué cosas nos viene bien, en otras es peor. Es ir, como os digo, ir probando un poquito. Pero por lo general, quedaros con que se hacen siempre al disolvente, con óleos y con esmaltes, ¿vale? La finalidad del lavado es distinta a la del filtro. Si en el filtro queremos crear una capa muy fina, extendida, de manera homogénea, en el lavado lo que buscamos es un poco al revés, que este producto, esta pintura tan diluida, se nos encharque en algunas zonas en concreto, para que profundice y nos marque zonas más hundidas, para que nos destaque relieves. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿vale? Pero bueno, esta es un poco la idea. Ahora os voy a poner un ejemplo en la que tenemos un suelo de azulejos de un andén, ¿vale? Le hemos pintado de gris, un gris imprimación, y le hemos dado el panel line este de aquí de tamilla. Vamos a ver un poquito, la mitad de él está ya trabajado y la otra mitad no. Vais a ver cómo se marca el relieve, cómo se está apreciando los matices que gana el suelo, ¿no? De un gris uniforme al otro lado pierde esa uniformidad, consigue matices y además se marcan más las juntas. También hay otro color que yo utilizo muchísimo, que es este de aquí, aunque venga con la etiqueta esta de efectos naturales y demás. Ya os he dicho que es puro marketing, porque esta es la opción que llama el Panel Line para aviones, esta es más efectos naturales, que está más pensada para blindados y demás, pero bueno, es el mismo tipo de producto, aunque a veces un poquito más diluido, un poco menos. A mí este en cuestión me gusta mucho, porque este blanco le llaman polvo claro, está muy bien para imitar, por ejemplo, el rejunteado de los ladrillos, la llaga de los ladrillos cara a vista. Ahora os voy a enseñar una foto en la que se ve un edificio que está trabajado con él, cómo resalta, son un poco las opciones. Lo mismo que con los filtros, pues ya vienen diluidos a un punto muy cómodo de trabajar, vienen colores ya elaborados que nos vienen muy bien y según para qué cosas yo ya sé que este color claro me gusta mucho para los ladrillos, o ya sé yo que, por ejemplo, el color este que llaman negro noche, pues a mí me gusta bastante para envejecer sobre grises, para envejecer tejados de Uralita o para según qué partes de aviones militares, etcétera. Os he dicho que también se pueden hacer con agua, como por ejemplo en el vídeo de las rocas que os he comentado, que os he dejado el enlace, y también hay opciones comerciales como Vallejo, que les fabrica al agua. Esto está bien si nos molesta el olor de los disolventes, porque al final, al ser productos al esmalte, son productos al disolvente, pues tienen olores un poco fuertes. Pero bueno, filtros y lavados. Filtros modifican el color,
los lavados lo que procuran generalmente es que fluya mucho por pequeñas zonas hundidas y de esta manera marcar relieves, marcar líneas, etcétera. Es lo que se consigue con ellos, ¿vale? Y ahora vamos a ver pigmentos. Bien, os he dicho que los pigmentos pueden ser puros, como este viejo de MIG, acá hay muchas marcas de pigmentos, fabrican Faller, Guldan Scenic, Vallejo, Amo, fabrican un montón, y luego marcas de Bellas Artes, como Winsor & Newton, o en este caso un pastel de Rembrandt, ¿vale? Los pigmentos, bien en polvo, bien en pastel rayados, se pueden trabajar en seco y se pueden trabajar en húmedo. Depende para qué, podemos hacer una cosa u otra. A mí trabajarlos en seco, si la superficie tiene cierta rugosidad, me gusta mucho porque se adhieren muy bien. Si no, se puede dar una mano de barniz mate y tener ese poquito de rugosidad para que ayuden a trabajar. Y en seco, pues te imitan esos efectos de polvo, de hollín, de esa suciedad de ambientes industriales que está muy logrado. Por ejemplo, con tonos oscuros, marrones, negros y demás, vais a ver ahora un ejemplo trabajado en seco sobre la pared de una rotonda, de un depósito ferroviario, ¿no? Entonces ahí se consigue esa sensación de polvo por los años. También me gusta mucho trabajarles en seco colores negros, como otra foto que estáis viendo ahora, que es una vía métrica para simular esos restos de hollín que quedan en el eje de la vía, en una zona de mucho tránsito también de depósitos, de una estación que va quedando carbonilla en el suelo y demás, se pueden trabajar en seco. También se pueden trabajar sobre otro tipo de materiales, o se pueden trabajar sobre maquetas de plástico, aviones, tanques y demás, para generar efectos de empolvado, y con una mano de barniz, después de haberle trabajado, se puede sellar para que no se lleve. Otra opción de trabajar, lo que a mí me gusta mucho, es aglutinarles con agua. Simplemente les aglutinas con agua, embadurnas, por ejemplo, una pared de piedra, y luego limpias un poco el exceso y te da esa sensación, esa textura más realista de piedra, y además te simula el rejunteado que puede tener pues un muro de sillería o un muro de mampostería. Esa es una forma de trabajarles. También se pueden aglutinar con sus propias resinas, como por ejemplo aquí una resina acrílica, o se pueden aglutinar como esta otra de Vallejo, que también es una resina pero que además tiene cierta textura. Aglutinándolo de estas otras maneras, lo que se consigue es conseguir un efecto de pasta, imitando a barro, imitando, sí, a tierra que se ha quedado pegada en según qué sitios, y tiene además cierto relieve. Entonces se consigue no un pigmento que cuando seca queda liso, sino que tiene cierto relieve ya para dar una sensación más gorda, más barro. Es un poquito lo que se consigue con ellos. Ya os digo que los pigmentos a mí me gusta mucho trabajarles en seco y húmedo porque son muy versátiles y se consiguen muchos efectos. A veces son un poco delicados si les trabajamos en seco y se manipula mucho la pieza de poder llevárselo con las manos, pero si damos una mano de barniz quedan protegidos. Por ejemplo, trabajados en seco y con una mano de barniz es esta otra maqueta que estáis viendo ahora, es la misma avioneta que os enseñé antes, cómo lo habíamos trabajado con los filtros para saltar paneles. Pues ahora la sensación de suciedad de los escapes está hecha con pigmentos y luego se da una mano de barniz para sellarlo, ¿vale? Esto es un poco lo que se puede hacer con los pigmentos. Y por último, una técnica también muy antigua, sí, que se usa hace muchísimo, muy versátil y que da muy buenos resultados, el pincel seco. El pincel seco generalmente se hacía con acrílicos, o a mí también me gustaba mucho hacerlo con esmaltes porque tienen un pigmento muy fino. Se trata de mojar el pincel en una parte densa de la pintura que tenga muy poco diluyente, sea muy densa, y descargarlo sobre un papel al máximo para que quede muy poca pintura en ese pincel, y dando pinceladas muy rápidas encima de zonas con mucho relieve nos lo marquen. Y entonces, basándonos en eso, han sacado, por ejemplo, la Casa Amo, este bote de aquí, que le llaman ellos la pintura ya para pincel seco directamente. Está realmente bien, a mí me ha gustado mucho porque tiene una textura que ya es muy densa. No tienes que andar como un bote de, por ejemplo, de esmalte, tenías que sacar un poco del pozo y cogerlo de ahí. No, aquí ya sabes que viene preparada para ello, por lo cual es muy cómoda y va muy bien. Yo el pincel seco lo utilizo muchísimo, sobre todo, me habéis visto también en otro vídeo que era cómo envejecer la vía, para resaltar un poco los colores de las traviesas, para que no tengan ese color de plástico uniforme, pues suelo dar un par de colores a pincel seco, y de esta manera consigues más matices, más colores, y además matear un poco todo ese brillo, ¿no? Es una técnica muy sencilla, muy rápida y que se consiguen muy buenos resultados. Y lo que os he comentado al principio,
todo esto se combina entre sí y se puede utilizar en distintas fases, que es ya un poco donde viene la complejidad y más adelante iremos explicando, pero también os invito a que vayáis experimentando, ¿no? Tú tienes una maqueta, la das un filtro porque quieres homogeneizar todo un poco el color, luego resulta que tiene unas rejillas, es una locomotora, por poner un ejemplo, tiene unas rejillas con mucho relieve, quieres que resalten, pues le puedes dar un lavado oscuro para que esa rejilla te marque las líneas y ya veas una sensación de profundidad, e incluso quieres que resalte más y le puedes dar un pincel seco de un poquito más claro, el color base que tenga esa rejilla, para que además de haber dado oscuridad y profundidad a la rejilla, la des unas luces en las partes más altas de ellas, ¿no? Entonces combinas y consigues técnicas. O tienes el techo de una locomotora que le quieres envejecer y utilizas distintos pigmentos óxidos, oscuros y demás para ese efecto de hollín, de óxido, para poder conseguir un poco también esa sensación de suciedad, ¿no? Vas combinando todo. Yo os digo que hay muchísimos productos, más adelante vamos a ir viendo un poco más, porque luego hay productos muy específicos, productos para hacer desconchones y arañazos, productos para imitar esas manchas, esos brillos que hacen las manchas de los derrames de aceite, de fuel, etcétera. Hay productos ya preparados, pastas preparadas para imitar distintos tipos de salpicaduras de barro. Hay muchísimo. Hoy en día los fabricantes van sacando pues, un montón de opciones de estos productos, de estas bases en principio, y a partir de ahí se pueden conseguir muchísimas cosas combinándolo. Entonces, bueno, ya iremos viendo para hacer escurridos. Es que hay muchísimos, lápices acuarelables, voy pensando en las cosas que utilizo y es un batiburrillo y un sinfín de productos que se va a hacer un vídeo si no muy complicado. Ahora solo quería dejar un poco claro las bases de unos primeros efectos y los materiales. En principio, os recuerdo que con esmaltes, óleos y pigmentos es una buena base ya para conseguir este tipo de efectos, y podemos tener luego filtros, lavados, trabajar los pigmentos en seco o en húmedo y pincel seco. Es un poco así unas primeras técnicas con las que conseguir muy buenos resultados, ya conseguir ya efectos que yo creo que merecen la pena. Así que bueno, espero que el vídeo os haya quedado claro, aunque ya os digo que es una temática que empieza a ser un poco no compleja, pero que se entremezclan técnicas, se entremezclan productos y puede ser un poco así a veces lioso si no lo conoces. Si tenéis cualquier duda, preguntarme sin ningún problema, dejarlo en los comentarios que voy contestando a todo ello. Os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal si no lo habéis hecho, y si os ha gustado el vídeo, pues darle un gran like. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.